es el día de victoria. La palabra es el mapa de mi vida, brújula de mi destino, luz que alumbra mi camino, la llave que abre las puertas de salvación, sanidad, prosperidad y de fe para mi familia. Declaramos y creemos que seremos empoderados por la palabra de Dios. Te habla el pastor Otoniel Font y qué bendición poder compartir contigo la poderosa palabra del Señor. En los meses pasados he querido hacerte parte también de los estudios bíblicos que damos en nuestra iglesia. Los domingos tenemos un estilo diferente de predicación y de llevar la palabra, ¿verdad? Un poquito más, puedo decir así, de motivación, motivador, un poquito más, con un lenguaje más fácil para que todo el mundo pueda entender. Pero los miércoles en las noches en nuestra iglesia, ya por un tiempo, hemos estado dando estudios bíblicos, donde vamos verso por la palabra del Señor, estudiando ciertas cosas que son fundamentales y necesarias para la vida del creyente. Hago esta aclaración porque hoy vamos a continuar hablando acerca del tema los dones del Espíritu Santo. Vamos a hablar de los dones de sanidades y quiero que prestes atención a toda la información y revelación que quiero compartir contigo para que puedas poner en perspectiva y en balance correcto lo que es la palabra del Señor. Estoy seguro que este mensaje te va a bendecir. Si tú me estás escuchando a través de una emisora de radio, recuerda que puedes conectarte a través de otonielfont.com. Puedes ir ahí todo el tiempo a nuestras redes sociales, Facebook, YouTube. Allí puedes ver nuestros mensajes, conectarte con nosotros, escribirnos tus peticiones de oración. Siempre es un placer poder saber de cada uno de ustedes. Disfruta de este poderoso mensaje y, por supuesto, si me estás viendo a través del canal, puedes marcar el número que aparece en tu pantalla. Este es tu momento, llama ahora. Marca el teléfono que aparece en tu pantalla. Queremos bendecir tu vida. Siempre es un gran placer saber que estás ahí y que podemos orar e interceder contigo. No pierdas esta oportunidad. Si vives en Puerto Rico, acompáñanos en algunos de nuestros servicios. Siempre un gran honor y un gran placer el poder compartir contigo. Disfruta de este poderoso mensaje, la primera parte de lo que es el don de sanidades. Hoy vamos a estudiar acerca de los dones de sanidades, dones de sanidades. Y hago esa aclaración bien interesante porque cuando nosotros miramos esta expresión en el contexto, aquellos que realmente estudian la Biblia, no que la leen por leerla, sino que la estudian, usted va a ver como que este don o esta palabra rompe el patrón. La palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, el don de fe, dones de sanidades, don de milagros. Entonces, es interesante que hable de dones de sanidades, de don de milagros, y que haya una diferencia entre lo que es singular y lo que es plural. ¿Okay? Esto tiene varias explicaciones que a través de los tiempos traen un poco de controversia. Hay una que a la que yo más me inclino y no estamos aquí para combatir, ¿verdad? O pelear en ese sentido. Lo que voy a hablar es simplemente para su conocimiento, porque no cambia, me parece, bueno, cambia un poquito en una parte nada más, que es donde vamos, ¿verdad? Tenemos que nosotros mantener la dirección hacia lo que creo que el Señor nos quiere dar. Pero lo primero que digo es que no es un error de escritura lo que pasa aquí, porque esta misma expresión en el mismo capítulo de Primera de Corintios se repite en dos ocasiones más. En el verso 9 se utiliza la expresión dones de sanidades, pero en el verso 28 al 30 se utiliza la misma expresión. ¿Y por qué eso es importante? Porque si se repite, se entiende que no fue un error, sino que es la manera de utilizarlo. En otras palabras, si hubiera dicho dones de sanidad en el verso 9, pero dijera dones de sanidades, perdón, en el verso 9, pero después dice el don de sanidad, pues entonces podemos decir hubo un error de escritura, hubo un error de traducción. Pero cuando miramos las otras veces donde se menciona esto en particular, siempre se utiliza en plural. Por ejemplo, se utiliza con otras palabras, pero siempre el concepto es plural.
Por ejemplo, el verso 28 al verso 30 dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad. En otras versiones dicen dones de sanidades, hablan todos lenguas, interpretan todos. Si se fija, la connotación continúa siendo con respecto a esto en plural. Todo el mundo conmigo hasta ahí. No es como la palabra de sabiduría, que donde quiera que usted la vea, usted va a ver la palabra de sabiduría. Cuando hablamos de los dones de sanidades, siempre se habla en plural. Hay dos ideas básicas que de aquí la gente, ¿verdad?, y diferentes estudiosos utilizan. Hay uno que es a la que yo más me inclino. La otra no es que sea pecaminosa, pero simplemente me parece que le quita realmente la veracidad o le quita el poder de lo que representa esto. Me explico. La primera interpretación es que hay personas que piensan que cuando se habla de dones de sanidades es que hay múltiples maneras de sanar a la gente, incluyendo o incluyen en este término plural lo que son las medicinas, los doctores, otro tipo de tratamiento o todo tipo de tratamiento, donde entonces dicen, ¿sabes? Tú ves ahí, fíjate que Dios dio dones de sanidades, porque hay diferentes dones de sanidades para poder sanar diferentes enfermedades. Hay gente que se sana por la medicina, hay gente que se sana, ¿verdad?, por la medicina alternativa, hay gente que se sana haciendo dieta, y todo esto son dones que Dios dio para sanar a las personas. Dicho eso, sin adelantarme y adelantándome, volviendo para atrás y para adelante, esa explicación no es la que a mí más me agrada, porque aunque no descarto la importancia de la ciencia, la importancia del cuidado, la importancia de la medicina alternativa, la importancia de la medicina, ¿verdad?, tradicional, no la descarto, no creo que usted deba descartarla. Creo que Dios le ha dado la sabiduría al hombre para poder nosotros aprovecharnos de todas esas cosas, ¿verdad?, y tener la bendición de poder disfrutar todas esas bendiciones. Por supuesto, todo esto siempre crea controversia en la mente de muchos. Por ejemplo, hay gente que está bien en contra de lo que son la medicina tradicional, y ahora mismo hay una guerra en contra de las vacunas y demás, y tenemos ahora un brote, si usted no lo sabe, en Estados Unidos de varios virus que no deberían estar en esta época, y hay unos brotes bien grandes porque las redes sociales pues le han metido miedo a la gente con las vacunas. Yo no estoy diciendo que las vacunas sea lo más perfecto del mundo, pero es lo mejor que tenemos en este momento, ¿verdad? La ciencia siempre falla, y a alguien le va a fallar algo porque es humano, es carnal, va a fallar, no es perfecto. Pero me parece que el beneficio general es mucho más grande que la situación particular de una persona, ¿verdad? Entonces está esta otra batalla de que todo tenemos que hacerlo con medicina alternativa, y definitivamente yo preferiría la medicina alternativa. Definitivamente, si usted puede, ¿verdad?, con lechuga y tomate curarse, pues es mejor eso que meterse una pastilla. El problema es que la lechuga y el tomate toma mucho tiempo lo que te cura. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en un accidente, por favor no me dé lechuga y tomate, lléveme a emergencia, que me hagan un torniquete, que me pongan la inyección que me tengan que poner, que me hagan la transfusión que me tengan que hacer, que me resuelvan, y después de ahí entonces yo pienso comer lechuga y tomate hasta resolver, ¿verdad? O la otra es papa y zanahoria, y entonces y resolvemos. Pero la verdad es que, ¿me entiendes? Yo no voy a dejar de tomarme una medicina para resolver una situación presente que tengo que resolver ahora, en lo que, ¿verdad? Entonces hay que tener balance en eso. Pues de la misma forma lo que es en el mundo espiritual. De ninguna manera yo descarto que hay múltiples maneras que Dios puede sanar a una persona, en el sentido de que le ha dado sabiduría a la gente, le ha dado sabiduría a los hombres, le ha dado entendimiento a los hombres para poder hacer un sinnúmero de cosas que nos ayuda a prolongar la vida, a tener una mejor salud. Pero me parece que si nosotros incluyéramos esto en los dones del Espíritu y dijéramos que los dones de sanidades incluyen la ciencia, le restaríamos la importancia a los otros dones. Me explico. Si la palabra de sabiduría, como explicamos, no se puede adquirir
por estudiar, porque es una palabra que te llega en el momento del Espíritu, pues entonces no puedo incluir en este listado los dones de sanidades, la ciencia, porque le quitaría el valor al don de la palabra de sabiduría, al don de la palabra de ciencia. ¿Me explico? O sea que si vamos a mantener la línea entre los 9, tenemos que saber que los 9 dones, en esta ocasión el plural, los 8 dones y estos que son plurales, dones de sanidad, son todos la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Yo no niego, una vez más, que una persona, Dios use a un médico para darte una sabiduría. Dios usa un naturópata para darte una sabiduría. Dios usa un quiropráctico para enderezarte la espalda. Eso no hay problema con eso. Yo creo que Dios dio la ciencia, Dios dio la sabiduría. Yo creo que Dios te puede ayudar con todas esas cosas. No hay ningún problema. Pero cuando hablamos de los dones de sanidades, tenemos que hablar de la única intervención sobrenatural de Dios en algo en particular donde se realiza o se manifiesta la sanidad en el cuerpo. ¿Todo el mundo conmigo hasta ahí? Así que si algún día usted oye eso, usted explíquele esto. Mira, no podemos decir que es la palabra de sabiduría y decir que viene de Dios sobrenaturalmente y que la puedes adquirir comprando un libro. No, tú puedes adquirir sabiduría natural, humana, de un libro. Es bueno, es necesario. Pero la palabra de sabiduría viene de Dios para algo en particular en un momento. De la misma manera los dones de sanidad. No negamos la ciencia, no negamos la sabiduría de todo eso, pero cuando hablamos de dones de sanidades, no podemos incluir esto porque entonces limitaría o afectaría los otros que hemos hablado. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería la explicación para que este sea plural? Dones de sanidades. La mejor explicación a la cual yo me adhiero, ¿verdad? Y esto entre la gente que estudia y que estudia la palabra, es que cuando se habla de dones de sanidades, se usa pluralmente porque no todo el que tiene el don de sanidad sana todas las sanidades, las enfermedades. Me explico. Y yo lo voy a traducir al mundo natural para entender lo espiritual, ¿ok? Cuando usted tiene un problema del corazón, ¿usted va a qué médico? Cardiólogo. Cuando usted tiene un problema en los pies, ¿usted va a dónde? ¿Por qué? Porque son gente que se especializan en una área en particular. Usted con un problema del corazón no va a atenderse con un podiatra, porque no le va a resultar. Le puede dar alguna idea, porque tiene el conocimiento general de la medicina, pero realmente usted va a un especialista. En los dones de sanidades funciona así. Hay gente que funciona y fluye en un don de sanidad en particular. Me explico. Hay gente que Dios lo usa para sanar cáncer por alguna razón u otra. No es que Dios no lo pueda usar para sanar otra enfermedad o que la fe de ellos no se pueda, pero por alguna razón u otra, ya sea por la experiencia de ellos, ya sea por la revelación, ya sea por lo que sea. Por ejemplo, a mi esposa y a este servidor, el Señor en muchas ocasiones, especialmente a mi esposa, muchos testimonios tenemos de sanidad, en particular de mujeres estériles que quedan embarazadas, ¿verdad? Y entonces es algo que donde quiera que vamos, por alguna razón u otra, a mi esposa le piden que oren por eso. Tenemos testimonios gigantescos. Tenemos una dama que no tenía ni trompas de falopio y Dios hizo el milagro, ¿verdad? Y tenemos testimonios escritos. Eso no ocurre siempre, eso no es todo el tiempo, eso es en un momento en particular, como hemos visto que funcionan los dones. Que tenemos testimonios de otro tipo de enfermedades que se han sanado, sí, pero por alguna razón u otra, a lo mejor fue por nuestra fe, por la fe de la pastora. Por 9 años ella no podía quedar embarazada y creyó por eso, pues a lo mejor su fe se ha ejercitado en esa área y Dios la usa en ese aspecto en particular. Me explico. Hay gente que Dios lo usa. Eso no quiere decir que una persona Dios no lo pueda utilizar para que hayan diferentes manifestaciones de sanidad. Pero una de las maneras en que se explica esto es que hay personas que Dios los usa para algo en particular y por eso hay multiplicidad de personas con los diferentes dones de sanidades para las diferentes enfermedades o problemas que hay en nuestro cuerpo. ¿Todo el mundo conmigo?
Así que yo sé que quizás parece esto medio confuso, pero es todo lo contrario, ¿verdad? Ojalá lo podamos analizar y de esa forma usted puede entonces entender el por qué fluye de esta manera. Ahora, hablemos por un momento, mirando esto, hablemos por un momento de lo que son, de dónde vienen las enfermedades. Hablemos por un momento, unos minutos nada más, de dónde provienen las enfermedades. Y como hemos dicho múltiples veces, no estamos aquí haciendo un estudio exhaustivo. Estamos tratando de ir profundo en la palabra, pero por cuestión del espacio de tiempo, pues estamos tratando de traer la información más primordial e importante. Número 1, las enfermedades vienen por consecuencia del pecado o de la caída del hombre. Tan pronto Adán peca, lamentablemente, bueno, pues le abre la puerta al enemigo. Aquello que era perfecto, aquello que era puro, aquello que era sano, ahora lamentablemente se corrompe. Y a través de los tiempos, aún en la misma Biblia, hemos visto cómo el hombre, su ADN ha ido cambiando, se ha ido adaptando. Vemos que cuando vino Noé, ¿verdad? En la época de Noé, Dios tuvo que destruir aquella generación porque los ángeles caídos estaban teniendo relaciones con, ¿verdad?, las hijas de los hombres. Eso creó una raza morfa, así que se crearon un sinnúmero de complicaciones que a través de los tiempos pues hemos ido heredando. Así que el pecado de Adán le abre la puerta a la enfermedad y le abre la puerta a todo este tipo de situaciones, a lo cual digo de primera intención que lo más grande de la sangre de Cristo, oiga bien, es que no importa si usted viene por un problema, con un problema hereditario, el Dios al que nosotros le servimos es capaz de cambiar todo su ADN, es capaz de cambiar toda su vida y de que de usted en adelante eso no se transfiera, ¿verdad? Así que porque otro sufrió de diabetes, usted no tiene que sufrir de diabetes. Porque otro sufrió de hipertensión, usted no tiene que sufrir de hipertensión. Así que no debemos aceptar como final y firme una condición de enfermedad hereditaria porque venga por la herencia. Tenemos que aprender a creerle a Dios que podemos ser completamente sanos y que eso lo podemos revertir y que podemos transformar todo eso, ya sea por el poder de Dios o por el cuidado de nuestras vidas. Hay muchas formas en que se puede revertir. Aquí estamos hablando del de los dones de sanidades, así que es el aspecto sobrenatural. Número 2, la segunda razón por la que la gente entra en enfermedad, por supuesto, es cuando rompemos las leyes naturales. Rompemos las leyes naturales, nos desgastamos físicamente, nos desgastamos, ¿verdad? Comemos lo que no tenemos que comer. Y en la Biblia hay unos cuantos ejemplos de gente que murieron o estuvieron enfermos que claramente fue consecuencia de un descuido. Uno de los más clásicos, por ejemplo, en Segunda de Reyes capítulo 4 se nos habla de aquel hijo de la viuda. El hijo de la viuda, que dice la palabra del Señor, que Dios le da este niño a el hijo de la viuda, no, perdóneme, a esta mujer que verdad, nunca había podido tener hijo. Ella era era una mujer rica que hizo un aposento para el profeta. Entonces ahora cuando el profeta llega hasta allí, se siente tan agradecido que Dios le da a través de él esa criatura a esta persona. A los 12 años, dice la Biblia, en el libro de Segunda de Reyes, que él se fue a trabajar con su papá y estando bajo el sol, cayó muerto. Bueno, la implicación que tiene esto es que ese niño estuvo demasiado expuesto al sol y en aquel momento dado falleció. La sobreexposición al sol es muy probable que haya afectado su vida. Lo mismo como Eutico, que es bien famoso porque se duerme en el mensaje de Pablo, se cae del tercer piso y se esnuca abajo. Entonces cae muerto abajo, ¿verdad? Porque se duerme dentro de un servicio. Por eso es que usted nunca se puede dormir dentro de un servicio. ¿Qué pasó ahí? La gente puede decir, el diablo. No, el diablo lo hizo dormirse. No, el diablo no lo hizo dormirse. El tipo se durmió porque a lo mejor el mensaje está aburrido, o a lo mejor Pablo llevaba hablando horas allí, o el hombre no había descansado y el hombre se sentó en una ventana. Quien se sienta en una ventana y se duerme. O sea, no le echamos la culpa al diablo. Fue un descuido de una ley natural que se rompió.
Dios hizo el milagro en la vida de esa persona, pero la verdad es que muchas de nuestras enfermedades vienen por causa de nuestro descuido. Número 3, otra de las razones de las causas de la enfermedad es nuestros problemas emocionales. Las emociones definitivamente provocan en nosotros que hayan diferentes resultados. El estrés, el coraje, el rencor, el odio. Hay una gran relación entre nuestras emociones y nuestro estado físico. Definitivamente, si curamos la parte emocional, si sanamos la parte emocional, si aprendemos a vivir libre del estrés, si aprendemos nosotros a perdonar, a liberar nuestras emociones, ¿verdad? Podemos entonces nosotros manejar nuestra vida mucho mejor y nuestro cuerpo no va a sentir el efecto, ¿verdad?, de esa enfermedad. Por ejemplo, usted se enamora o usted tiene miedo, ¿dónde usted lo siente? En el estómago. Cuando usted se enamora, ¿dónde lo siente? Usted no lo siente en el corazón. Por eso usted no debe decirle a su esposa, yo te amo con todo mi corazón. Usted dice, mira, yo te amo con todo mi estómago, ¿verdad? Porque ¿dónde que usted siente las cosquillitas? ¿Verdad? ¿Dónde que usted siente las cosquillitas? En el estómago, usted las siente. En el interior, aquí adentro, que usted las siente. Y usted siente eso. Y cuando usted tiene miedo, ¿dónde usted la siente? En el estómago. Como yo he dicho múltiples veces, una de las cosas dignas de admirar de Cristo era que se pudo sentar a comer en la última noche donde al otro día lo iban a matar. Sentarte a comer al lado del que Él te va a entregar toma un control emocional tan grande para tú tener estómago para sentarte al lado de quien te va a traicionar y sabiendo lo que te va a pasar. O sea, no todo el mundo puede comer bajo estrés de esa manera. Y si a usted le cae el estrés, después termina donde en el baño, ¿verdad? Le dan diarrea, le da el miedo, porque su cuerpo reacciona a las emociones. Tan sencillo como eso. Entonces, si aprendemos a controlar nuestras emociones, definitivamente venceremos un sinnúmero de enfermedades. Por ejemplo, en la Biblia un ejemplo de esto es Naamán. Naamán tenía una enfermedad de lepra, pero cuando usted analiza todo el ejemplo de Naamán, lo que nos damos cuenta es que el problema de Naamán era ¿cuál? El orgullo. Naamán tenía un orgullo increíble. Entonces el profeta lo manda a bañarse en el río más feo y más sucio de la ciudad. Y el tipo tiene que vencer el orgullo para quedar sano. Pero cuando vence el orgullo, queda sano. Porque será el reflejo de la enfermedad, la parte del interior. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.